eh, Gustavo Contreras. Pastor Contreras, muchísimas gracias por apoyarnos. Ah, agradecemos mucho que nos apoye desde lejanas tierras. Y gracias por presentar la palabra de nuestro Dios. Bienvenido, pastor, el tiempo es suyo. Gracias, mi querida hermana, que Dios... sí. ¿Me oye, mi hermana? Perfectamente. Ok, gracias. Quiero agradecerle también la ocasión, lógicamente, al pastor Aparicio, esta invitación, y a la vez pedir si me pueden habilitar el host para que pueda enviar algunas imágenes. No obstante, tendré el sermón primero y después las imágenes. Quiero agradecer a todos los hermanos que están participando. Entiendo que también hay gente de la radio que están allí, algunos más hermanos, más la congregación que está allí presente, ¿no? Para mí es un verdadero placer y me alegra saber que el pastor Aparicio está dando su obra, su evangelización allá por las tierras de México. Aquí estamos en Arkansas, donde nos movemos y gracias a Dios por esta tecnología de Zoom, pues allí podemos compartir la palabra de Dios. Así es que en un segundo nomás, mientras se habilita el que pueda ser el host, de modo de compartir las imágenes, allí ya vamos a compartir la palabra de Dios. Sí. Mientras se está habilitando la posibilidad de poder enviar las imágenes, quiero anticipar, mis hermanos, que en las imágenes vamos a ver lo que vamos a presentar, pero a la vez a un costado aparecerá el logo que nos caracteriza. Solamente para que sepan, aparecerá la imagen de un ángel con una piedra y un texto bíblico. Ok, entonces, ahí ya me habilitaron. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Para ello, hermanos, quiero invitarles a que leamos la palabra. ¿Qué es lo que quiero compartir? El título del tema de hoy lo llamo El desafío del pueblo remanente. ¿Qué es esto? Saben, hermanos, que estamos sufriendo el bombardeo de muchas informaciones. Una gran cantidad tiene que ver con la venidera ley dominical. Es posible que venga, no sabemos cuándo. Hay hermanos que comienzan a perturbarse porque se sienten que no están preparados para afrontar esta emergencia. Por otro lado, otro tipo de información que tiene que ver con la iglesia adventista, vaivenes, eh, sacudimientos que están ocurriendo por diversa situación y hermanos que lógicamente sienten que la casa se conmueve y nosotros pues seguimos adelante confiando en la palabra de Dios, en la guía del Señor Jesucristo, especialmente para el remanente, el pueblo de los últimos días. Otro tema que está campeando también en nuestras filas adventistas es el concepto de la última generación, la resistencia que hay hacia ello, hacia esa doctrina, y por otro lado, hermanos que la promueven y por todas partes, y parte de ello vamos a estudiar ahora también. Así que es bueno que conozcamos esto, pero tal vez para arrancar con el texto bíblico, quisiera, hermanos, traer un concepto de la Biblia acerca de la comparación de modelos, porque vamos a estudiar un modelo del Nuevo Testamento y aplicarlo a nuestros días. Es lo que solemos llamar tipología. La tipología es la comparación de dos modelos, el primero llamado tipo, el segundo antitipo. Esta comparación es muy fértil en la iglesia adventista cuando comparamos la doctrina del santuario, el viejo santuario judío, el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, el cordero, etcétera, con su cumplimiento en los tiempos del Nuevo Testamento, el santuario del cielo, el sumo sacerdocio de Cristo, el cordero, que es Cristo mismo, etcétera.
Entonces, esto está bien documentado en la Biblia, lo que es la comparación de los modelos. ¿Cuál es la base? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 6. De los primeros versículos se puede apreciar ya lo que Pablo quiere enseñar, pero del versículo 6 en adelante vamos a ver la comparación de los dos modelos, uno viejo y el otro nuevo. El texto dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Ahí la palabra griega es tipos en el original, y de ahí deriva la palabra tipología. 1 Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si notamos, esto va a ser la constante en los versículos que siguen, que es comparar los dos modelos. El modelo viejo, que eran los hombres del desierto, y el modelo nuevo, que es la gente corintia, y por extensión nosotros también. Es el otro modelo, el modelo del tiempo del fin. Sigue todavía el siguiente versículo. 1 Corintios 10, 7 ahora. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, el viejo modelo, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Siguiente versículo. No forniquemos nosotros, el nuevo modelo, como algunos de ellos, el viejo modelo, fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, nosotros, el nuevo modelo, como también algunos de ellos, el viejo modelo, lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, el nuevo modelo, como algunos de ellos, el viejo modelo, murmuraron y perecieron por el destructor. Notamos que constantemente se hace comparación entre lo que pasó en un evento pasado con el moderno. Y ahora la conclusión, versículo 11, que ahí muestra la clave, la esencia de toda esta presentación de la tipología. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, otra vez en forma de tipo, dice así el griego original, y están escritas para amonestarnos a nosotros, el segundo modelo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y efectivamente, como a nosotros se nos alcanzó los fines de los siglos, quiero traer un modelo, mis hermanos. El modelo, de paso ahí quiero solamente explicar la imagen, vamos a arrancar con las diapositivas. La imagen que se ve a la izquierda, a la derecha, de Apocalipsis 18, 21, 24, es lo que caracteriza este ministerio, el que llevamos adelante con la predicación, el ángel de la piedra de molino, un tema fascinante para estudiar, que todo el pueblo de Dios pudiera estudiar ese concepto de Apocalipsis capítulo 18, 21 al 24. Pero entonces ahora lo que vamos a mirar son las imágenes que tienen que ver con el tema. Ahí quizás lo podemos ver mejor, pero antes estudiamos la palabra de Dios. Abrimos en Mateo capítulo 16. ¿Cuál es el primer modelo? ¿De qué voy a hablar? Saben, hermanos, si se nos viene la ley dominical, no sabemos cuándo otra vez, pero hay hermanos que se preocupan demasiado. U otras crisis entre los adventistas, al punto de ya estar hablando del zarandeo, etcétera, etcétera. Qué bueno sería comparar con un viejo modelo lo que le pasó al mismo Señor Jesús. Él profetizó muchas cosas, él les enseñó a los discípulos, pero ellos muy débilmente prestaron atención. Pues vamos a comparar ambos modelos, la profecía de Jesús, la pasión que él les enseñó muy claramente, con profecías que tienen que ver con los eventos finales dedicadas a nosotros. De allí el desafío del pueblo remanente. Abrimos pues Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante, cómo Jesús les enseña a sus discípulos profecía para que estén preparados para los eventos que iban a acontecer. Esto es la pasión de Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En el ciego amor al Maestro, Pedro da un consejo, pero que Jesús se lo va a rebatir. Siguiente versículo. Pero él, volviéndose, le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Primer gran consejo, mis hermanos, pongamos la mira en las cosas de Dios, particularmente en las profecías. Esto es, el Señor nos anticipó con tiempo las cosas que van a ocurrir, pero es bueno que las vayamos mirando ahora. Vamos a ver otro texto, el que aparece en Lucas capítulo 9, versículo 44 en adelante. Jesús insiste con lo mismo, advertirles que se viene un gran momento, el cumplimiento de la gran profecía de Jesús, de su pasión, pero los discípulos no lo entendían. Miremos la expresión que usa el maestro. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Noten la expresión, que os penetren bien en los oídos. Por favor, presten atención. Ya dejen de discutir entre ustedes. Escuchen lo que les estoy enseñando. Pero no había caso. Miren el siguiente versículo. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. ¿Por qué no las entendían? El siguiente versículo nos va a dar una pista. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Lógicamente, cuando andamos con discusiones carnales, ¿quién va a ocupar el primer puesto, el segundo puesto y discusiones similares? No podemos entender la palabra de Dios. Apliquemos el principio a nuestros días, mis hermanos. Dios quiere enseñarnos. Ahora vamos a mirar más detalles acerca de esto. Lo que pasó en los días de Cristo y lo que puede pasar en los nuestros, con las imágenes que en un momento más voy a compartir. Pero el principio es, hermanos, abramos nuestra mente. Dejemos las cosas carnales que a veces nos asedian, nos apuran, nos afligen, problemas, peleas, diferencias, etc. Y que nos incapacitan para entender la palabra de Dios. Vamos a mirar entonces ahora los momentos cumbres de la historia de Jesús cuando Él está con sus discípulos, según Lucas capítulo 22. Voy a invitar a que abramos esa porción de Lucas 22, los momentos previos al Getsemaní. Para ello, voy a invitar a que nuevamente leamos la discusión en el servicio 22-24. Acababan de tener la Santa Cena. Voy a abreviar algunos textos, ¿no? Vuelven a lo mismo, discusión de quién sería el mayor. Recuerden, esto viene justo después de la institución de la Santa Cena, jueves de noche. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y ya conocemos el texto. Solamente voy a abreviar allí que otra vez vuelve este tema que incapacita para entender bien lo que el maestro quiere enseñar. Fijémonos todavía en el versículo 31. Ahí vamos a mirar. Esta es la prueba de incapacidad. Luego de esas palabras, de ayudarles a que los discípulos entendieran el propósito de la misión del maestro y de ellos como sus discípulos, le dice el Señor a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero Pedro, ya sea tosudo, orgulloso, no sabemos qué calificativo, pero nos representa bien a nosotros, que en lugar de ser humildes para escuchar la admonición del Señor, reacciona con estas palabras: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Como el maestro lo sabía todo, lo vio todo, el Espíritu Santo se lo iba revelando. En lugar de aceptar el consejo de Jesús, Pedro se confió en sí mismo. ¿Acaso estaba mintiendo? No, lo decía de corazón. Él amaba al maestro. Pero mis hermanos, no alcanza con el puro amor si no prestamos atención a sus consejos. De otro modo, ese amor se convierte en un amor carnal, como cuando amamos a un hermano, a un pariente, a un amigo. De paso agrego, esa es la diferencia de los términos que en el griego original aparecen en el diálogo entre Jesús y Pedro. ¿Me amas, Pedro? Y Jesús usó un tipo de verbo, de acuerdo a la traducción que pone Juan cuando narra el Evangelio, y Pedro responde con otro tipo de verbo. ¿Y cuál es la diferencia? El verbo que usa Pedro es un verbo
una acción carnal. Amar como se ama a un pariente, a un amigo, a la esposa, etc. Está bonito, pero el Señor no está preguntando eso. Tú me honras, me das honor. Ese es el amor que Jesús está pidiendo. Me das importancia, vas a escuchar mi palabra. Todo eso implica el verbo que usó Jesús en el diálogo con Pedro. Pero seguimos más todavía. Lo cierto es que ahora Jesús se lleva a los discípulos a orar al huerto del Getsemaní. Voy a invitar a que leamos versículo 39 en adelante para profundizar más en este modelo. Recuerden, este es el modelo, la historia de Cristo, la pasión de Cristo, el chasco, todo lo que ello implica, con el segundo modelo, el último modelo, el de la iglesia remanente, el de la última generación, el modelo para nosotros, mis hermanos. En lugar de tener tanto miedo, que se nos viene la ley dominical, que se nos viene que esto, que lo otro, hermanos, como dijera Jesús, le dijera a Pedro, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios. Mira su palabra, lee su palabra, guíate por los modelos y no por tus sentimientos. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Bien, miremos ahora, recuerden las palabras que Jesús se lo dijo a Pedro. Tú pones la mira en las cosas de los hombres. Bien, vamos a ver ahora la mira en las cosas de Jesús. Como observamos, dijimos, Lucas 22:39 en adelante, leemos. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Saben? Elena White comenta, hay un detalle interesante, solamente para recordar en el deseado, que mientras él caminaba parecía que se tambaleaba. 2 veces los tuvieron que sostener porque se caía. Así que si uno se imagina la escena, yo les invito, hermano, repasemos esa porción que está en el deseado. Tan intenso era el sufrimiento, el conflicto, la congoja que el maestro tenía porque el fin se le acercaba. El cumplimiento de la profecía de Isaías 53 ya estaba a la puerta. Y los discípulos en otra onda. Así hoy, mis hermanos, se viene el cumplimiento de las profecías, no solamente la de la ley dominical. Hay varias más que están por delante. Ustedes recuerdan que aparece la profecía de la lluvia eterna y el fuerte pregón de Apocalipsis 18. El cierre de la gracia. Luego de ello, la profecía de Daniel capítulo 12, un tiempo de angustia como nunca se vio en la tierra. El tiempo de angustia de Jacob. Y luego el decreto de muerte, que es el Armagedón. Oh, hermanos, hay muchos temas. Hoy vamos a mirarlo en imágenes. Por delante. Y nosotros, ¿cómo andamos? Bien, gracias. No, hermanos. Por eso, al seguir el modelo de Jesús, nos vamos preparando en oración, en consagración. Y aquí es la parte medular de cómo Jesús se preparó para enfrentar la gran crisis que se le venía encima, desde la traición de Judas, la negación de su amigo Pedro, y luego el juicio perverso de esos criminales judíos, más el castigo del Imperio Romano. Todo ello, ¿a costa de qué? Cuando Satanás estaba hablándole a su mente, vas a hacer esto por nada. Eso también otro contenido que trae Elena White en el deseado. Satanás martillando la cabeza de nuestro amado Salvador. Y el maestro lo sufrió solo, por amor a usted, por amor a mí. Por eso el maestro, el mismo consejo que le dio a Pedro, nos lo da a nosotros. Me eres tropiezo. Si pones la mira en las cosas de los hombres, esto no funciona. Me haces la compañía de Satanás. Pero si pones la mira en las cosas de Dios, acompáñame, yo te voy a guiar. Bien, leamos ahora qué pasó en el Getsemaní. Estábamos en 22:39 de Lucas, que dice, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dice, orad que no entréis en tentación. Hermanos, este consejo sigue siendo válido hasta el día de hoy y cuanto más desde hoy hasta el día del Armagedón. Oren, oren. No pueden caer en tentación. Pero, pastor, yo soy débil, tengo mis... Ok, ese es otro tema que podríamos charlar en otra ocasión y que tiene que ver con la última generación.
Un concepto en la teología de la última generación, un concepto que está siendo resistido en algunos círculos de la iglesia adventista. Y sin embargo está claramente revelado en la palabra de Dios. Dios quiere santidad en su pueblo. Pero pastor, usted lo pone muy alto, hermanos. Dios espera mucho de su pueblo, pero somos flojos. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera ese buen consejo de Jesús le prestamos atención. Orad para que no entréis en tentación. Sigue más todavía. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y hermanos, conocemos la oración. Solamente que quizás voy a agregar aquí el detalle que nos hacía falta, porque el resto, como voy a abreviar porciones de la lectura, no obstante quiero invitar a leer el texto equivalente que no aparece en Lucas, pero el de Mateo capítulo 26. Leemos desde el versículo 36 en adelante, la misma porción de Lucas 22, pero en esta porción de Mateo, detalles adicionales valiosos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo en oración. Orad para que no entréis en tentación. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. ¿Qué les pasa? Sigue el texto más. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vuestro cuerpo no les va a ayudar si ustedes no hacen un esfuerzo. Tienen que orar. Sigue más. Otra vez fue y oró por segunda vez. Y ya, hermanos, conocemos el resto de la historia porque esto se produjo 3 veces. El Evangelio de Juan agrega el detalle de que un ángel se le apareció para fortalecerlo. Pero cuando aparece la turba, hermanos, aquí hay detalles sumamente importantes. Así que volvemos a Lucas capítulo 22, versículo 46, terminando esta sección de Jesús dialogando con sus amigos y la necesidad de orar, dice el texto, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y miren ahora, y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dice, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espada? Para colmo, Jesús había dicho a sus amigos, había dado nuevas instrucciones. ¿Recuerdan cuando yo los mandé a evangelizar? Que no lleven bolsa, que no lleven alforja, que no lleven esto. Bueno, ahora les digo diferente. Ahora van a hacer esto. Eso aparece en el Evangelio de Lucas, que no hemos leído. Y entre las cosas que él, nueva instrucción, dijo, carguen espada también. Aquí hay 2 espadas. Ok, ya basta. Pero el texto dice que lo hizo con la intención de que, como él conocía la escritura, la profecía, para que él le llamen pecador, que se mezcló, fue contado entre los pecadores. Esa fue la intención, como quien dice, de apariencia, al leer el texto. Pero esta gente, los discípulos lo tomaron en serio. Ya que tenemos espada, te vamos a defender, Señor. No, no es el caso. Dicho de otra manera, hermanos, entran mal preparados al cumplimiento de la profecía. Si uno no ora y no tiene la experiencia del Getsemaní, entra mal preparado para el desenlace de la profecía. Déjenme que lo diga de otra manera. No sé cómo ser enfático para decir esto. Si no pasamos por la experiencia del Getsemaní, de oración, de consagración, entramos mal preparados para enfrentar la ley dominical y las demás leyes que van a venir después, hasta el decreto de muerte en el tiempo del Armagedón, etc.
¿Notamos? Entramos mal preparados. Ahora es el tiempo de gracia. Por eso Jesús les decía, hagan que estas palabras mías se les penetren bien en los oídos. Va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y tú, Pedro, tú me vas a negar. No, no, maestro, yo no, yo, ¿cómo te voy a negar? No, no. Esto sí, pero yo no. No, Pedro, tú no entiendes. Yo estoy orando por ti. No, no, maestro, a la cárcel voy a ir por ti. Notamos, se le estaba enseñando a Pedro cómo actuar, que una vez vuelto confirma a tus hermanos, y él insistía. No, estaba mal preparado. Y Pedro fue el primero que tomó la espada para cortarle allí, para matarlo a su enemigo Malco. Malcos esquivó la cabeza y ahí fue que le rebanó la oreja. O sea, vamos aprendiendo, hermanos, que para enfrentar la profecía no podemos hacerlo como estamos actualmente. ¿Recuerdan a los discípulos? Con discusiones carnales. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es este? Yo. Yo sirvo para ser ministro de economía. No, ese habrá sido Judas. No, yo ministro de seguridad. Y yo voy a ser del gabinete de la policía secreta, etcétera. No, hermano, están en otra. Así nosotros. De allí este tema, al comparar los dos modelos y el que nos espera a nosotros. Eso vamos a verlo en imágenes también. Pero antes, vamos a seguir leyendo los textos bíblicos, porque hay un detalle sumamente interesante en el diálogo de Jesús con los enemigos. Leemos pues otra vez Lucas capítulo 22, habiéndole denunciado a Judas, que con un beso traiciona al maestro, y aparece ahora Pedro, no da el nombre acá, pero sabemos que fue él. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, dijeron, Señor, heriremos a espada, ya que tú nos dijiste que trajéramos espada y ya teníamos dos. Tú dijiste, basta. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Sigue más. Entonces, respondiendo Jesús dijo, basta, ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. En los evangelios sinópticos allí paralelos se cuenta la bonita historia de cómo Jesús se sacó las cadenas, como quien desata un hilo. Hermanos, nada lo podía detener al maestro, pero él voluntariamente aceptó todo por amor a ti y a mí, que lo trataran tan vilmente. A ver, miremos las palabras que el maestro va a decir a continuación aquí. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Antes de estas palabras Jesús dice, según los otros evangelios, ¿no sabéis que yo tengo 12 legiones de ángeles que me pueden defender? Pero si yo hago esto, ¿cómo se cumple la profecía? Nosotros tenemos que hacer que se cumpla la profecía. Así que dejen las espadas allí en su lugar y no hagan esto. Es lo que el maestro dio a entender. Qué importante, hermanos, saber que Jesús sabía muy bien lo que tenía por delante. Así tiene que pasar con el pueblo adventista, con las profecías por delante. Repasemos aquí el texto de Mateo 26. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Sigue el siguiente texto que dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que esto se haga así? ¿Vamos a dar vuelta a la profecía? No. Para eso está la profecía, para que conozcamos con tiempo que las cosas van a producirse así y nosotros estemos de qué lado vamos a estar. Ese es el tema. Si estamos del lado de la ignorancia, con un corazón inconverso, oh hermanos, ahí si leemos una cita de Testimonios para los Ministros, páginas 300, acerca del descenso del cuarto ángel, cuando haya líderes con sus estrechas ideas que impedirán el avance de esa luz que viene a apoyar al mensaje del tercer ángel. ¿Cómo? Líderes, pastores. La cita sí habla. Hermanos, entonces, ¿de qué lado vamos a estar? Creyendo que estamos apoyando al Señor, acordémonos que Gamaliel usó esa expresión en el diálogo con sus colegas cuando estaban a punto de azotar a los discípulos. Antes de ello, igualmente los azotaron. Hechos 5:34 en adelante. Se nos cuenta que Gamaliel hizo una exhortación. Ahí está el texto que se puede leer. Que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Es lo que pide Gamaliel.
Y luego le dice a sus colegas, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y compara a Jesús con otros dos vulgares agitadores que le precedieron. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas en Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora con Jesús va a pasar lo mismo. Es lo que dice a continuación. Yo os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, como pasó con los otros dos que le precedieron, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Oh, enfrentar el día del juicio final y nosotros creyendo que estábamos colaborando con Dios, pero desde la ignorancia y de un corazón inconverso, estar allí defendiendo el honor de Dios, al estilo Pedro con su espada defendiendo al maestro. Estar luchando contra la profecía de Dios. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Que es solemne. Por eso Dios quiere que estudiemos más la palabra de Dios. Volvemos al texto de Lucas capítulo 22, el diálogo que tiene con la turba, particularmente con los escribas, los fariseos, cuando él dice, como contra un ladrón ustedes vinieron. Yo todos los días les enseñaba. Dice ahí, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Déjeme que lo diga de otra manera. Este es vuestro turno y el turno de los demonios. Yo ya tuve el mío, el Getsemaní. ¿Logramos mirar? En otras palabras, el maestro va hacia ellos y les dice, este es vuestra hora, vuestro turno, vuestro tiempo. Hagan lo que quieran conmigo. Yo ya vengo preparado. Y así fue, hermano. Así fue. Hicieron lo que quisieron con el maestro. ¿Se defendió él? ¿Usó el poder angélico? No. Soportó todo, 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 todo. Porque entró preparado. Hermanos, con el pueblo adventista, con el remanente, exactamente lo mismo. Que se nos viene la ley dominical, ¿qué hacemos? No, hermanos. Que el diablo hará eso, que lo haga. Y que se apure para que salga el pueblo de Dios preparado para hacerle frente, porque se ha preparado. Que el demonio tiemble que encuentra un pueblo, el pueblo de Dios, aferrado a su Salvador. Hermanos, Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, al pueblo adventista. Y no podemos darle ese lujo, Dios no lo va a permitir. Porque Dios tiene sus 7,000 que no doblan todavía sus rodillas a Baal. Pues unámonos en la consagración, unámonos en la lealtad a nuestro Salvador Jesús, unámonos en el estudio de la profecía bíblica, unámonos como cuerpo de hermanos adventistas, tal lo que el Maestro quiso siempre, y en los días finales, ¿cuánto más? Bien, mis hermanos, el resto de la historia ya la conocemos. La voy a pasar ahora en imágenes para que nosotros podamos mirarla juntos. Ustedes pueden leer ahí. Comparación entre el desenlace de Cristo y el desenlace del pueblo remanente. Para ello voy a invitar a que leamos dos textos, Lucas capítulo 23, 31 y Apocalipsis 14, 4, para que veamos esos dos modelos. Jesús dijo en una ocasión, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Sí, hermanos, el seco somos nosotros. Y vamos a ver, por virtud de los paralelos, que lo que hicieron con el maestro van a hacerlo con nosotros también. No hay por qué tener miedo. O de una vez por todas despertemos ya al gran privilegio de ser hijos de Dios, luminarias en este mundo, para que el mundo y el universo conozca lo que Dios ha hecho en los hijos de sus hijos fieles, en los corazones de aquellos que le aman, usted y yo. Así que somos el árbol verde, el árbol seco. Ya le tocó el turno al verde, le va a tocar el turno al seco ahora. Miren el otro texto de Apocalipsis 14, 4. Estos, hablando de los 144,000, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermanos, tenemos que seguir al Maestro. En el cielo lo seguiremos como una cohorte especial. Elena White escribe sobre esa gente que serán distintos del resto de los salvados. Pero para seguirlo en las cohortes del cielo, tenemos que seguirlo acá en la tierra y seguirlo tal como vamos a ir mirando los paralelos en esta tipología entre la experiencia de Jesús y la experiencia del pueblo remanente de los últimos días. Saben, hermanos, este tema de la tipología o comparación de modelos, razonémoslo bien, no estamos comparando cosas que no sean equivalentes, como quien compara manzanas con uvas. No, comparamos manzana con manzana, uva con uva. Y comparamos a nuestro Salvador Jesús en los últimos días, quien vindicó la ley de Dios, el carácter de Dios a través de su muerte, y el pueblo de la última generación que vindicará la ley de Dios, el carácter de Cristo. Solo la diferencia es que estos santos no morirán. Así lo enseña la profecía. Pasarán triunfantes sin ver la muerte, pero con mucho sufrimiento a cuestas. Eso no lo podemos evitar, ya fue revelado. Pero qué bueno es saberlo, estudiarlo, averiguarlo. Y sobre todo, vestirnos de Cristo diariamente para que crezcamos en la gracia, en la fe, en el conocimiento. Y así vamos siendo el hombre, la mujer en Cristo, según la estatura del Señor. Para ello, hermanos, voy a invitar a que hagamos el repaso mediante estas imágenes de ambos modelos y cómo serán comparados. En el caso acá, que hemos repasado los textos, el tiempo de Getsemaní, que lo hemos estudiado así en los versículos que hemos mirado. Luego de ello, tenemos la hora de la final definición, que es el texto que hemos leído de Lucas 22, 47 al 53, especialmente el último, ¿recuerdan? Esta es vuestra hora, este es vuestro turno. Y el de los demonios, hagan conmigo lo que quieran. Yo ya entro preparado. Recuerda, la expresión que yo usé es para ilustrar esta hora final de definición de parte de Jesús. Ya hasta ese momento Jesús enseñaba libremente, como él mismo dice. Yo todos los días les enseñé en el templo, nunca ustedes hicieron nada. Pero ahora, ok, y ya Jesús no se resiste más, hagan lo que quieran. Y así fue, hermanos. ¿O acaso hubo un momento de respiro donde Jesús dijo, basta ya, no sigan más? No, hicieron lo que quisieron. Satanás hizo lo que quiso. Y si yo tengo una expresión, si yo la llego a decir ahora, mi hermano, no se asuste. Tal vez usted diga, no, pastor, yo no puedo escuchar eso. Que cuando llegue la ley dominical en adelante, Satanás tendrá pleno dominio sobre el planeta. Hará lo que quiera, excepto sobre los hijos fieles de Dios que serán sellados para no ver muerte, para no cometer pecado, para ver a Jesús en gloria en la segunda venida, en vida. Pero habrá sufrimiento. No las plagas las sufrirán los pecadores, pero los santos. Oh, hermanos, son temas fascinantes de estudiar. Es para que uno despierte al tremendo privilegio de ser luminaria del Señor en estos días finales. Bien, así la hora, dije allá, aparece en el grabado, la hora de la final decisión. Pedro entra mal preparado. Recordemos que le corta la oreja de Malco. Todo esto lo vamos a comparar, hermanos, con los días finales. Ya vamos a mirar la comparación. La negación de Pedro, recordemos, forma parte también de la pasión de Cristo, junto con el suicidio de Judas. Él podría haber sido salvado, como lo fue Pedro, pero vivió desconectado de Jesús desde un comienzo, viviendo en pecado secreto. Ese es un mensaje para nosotros, hermanos. ¿Tenemos algún pecado secreto que no abandonamos, que no estamos confesando a Dios, que se lo estamos ocultando al Señor? No obstante, vamos a la iglesia, participamos de los servicios, cantamos himnos, etcétera, pero hay algo secreto que no abandonamos. Eso fue lo que le pasó a Judas. Él no abandonó su codicia y su robo. Y como vio a Jesús condenado, se vio perdido. Y él podría haber recibido perdón, pero no tenía comunión con Jesús. Y pereció suicidado. Terrible historia de él, una tremenda lección para nuestro tiempo. Y luego conocemos ya la historia, el juicio y testimonio de Jesús ante el Sanedrín. Lógicamente,
todos los textos bíblicos, hermanos, ustedes ya lo conocen. Aquí solamente estamos mostrando el orden para luego ver los paralelos con el pueblo remanente de los últimos días. También aparece en la historia José de Arimatea y Nicodemo. En el caso de José de Arimatea, este sí texto lo podemos leer, está muy bonito. Lucas 23, versículos 50 y 51. Aún el de Nicodemo también, cuando aparece al final para ungir y sepultar a Jesús allí en una fosa de roca viva, era preparada solamente para ricos. Pero leamos el texto primero de José de Arimatea. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del Sanedrín, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Qué importante, hermanos. Así en los últimos días ya vamos a ver qué gente van en la misma dirección y que serán salvados en la 11ª hora, como decía la profecía de Jesús, la parábola del maestro. Los obreros de la 11ª hora, recordamos. Pero miremos el caso de Nicodemo ahora también, para fortalecer el concepto de los salvados a último momento, podemos decir así. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Preciosa escena de estos dos miembros del Sanedrín. Y sin embargo, hermanos, ellos se salvaron porque confesaron a Cristo en la 11ª hora. Pero miremos más todavía en las imágenes, el número 7, la entrega de Jesús por parte del Sanedrín al poder pagano. No más gracia de los judíos. ¿Qué significa esto? Que si Jesús se hubiera retractado a último momento ante Anás y Caifás, no iba a las manos de Pilato. Pero como Jesús siguió adelante con lo suyo, así también los judíos dijeron aquí, se acabó la gracia, ahora te entregamos, disculpen la expresión, te entregamos a los perros. O sea, a los soldados romanos. Hermanos, ¿qué nos espera en el futuro al pueblo adventista? Excepto que esté sellado. Estamos pensando en el sellamiento, porque nos da más miedo hablar de la ley dominical y poco se habla del carácter del pueblo de Dios en los últimos días, al cual Dios lo señalará con un sello, el sello de Dios en la frente, que indica, esta es mi propiedad, me representa a mí. Poco se habla, hermanos. Más hablamos del miedo que nos da la venidera o inminente ley dominical. No. Ya el maestro lo vivió todo. Por lo tanto, es tiempo de que despertemos. Miremos más todavía los sufrimientos de Cristo, su pasión, la ejecución de la sentencia de muerte contra Cristo, la crucifixión, pero también la glorificación de Jesús, su resurrección. ¿Sí? Todo esto, ahí tenemos, la comparación con el pueblo de Dios de los últimos días. Creo que a todos nos gustaría empezar a leer, a ver, por dónde viene la comparación. Pero antes de ello, hermanos, quiero traerles este desarrollo que tenemos acá a continuación, un bosquejo tomado y adaptado de Fernando Chay, Preparación para la crisis final. ¿Saben, hermanos? Este libro sí es recomendable, hay hermanos que lo están leyendo, trae un cúmulo de citas de Elena White. ¿Sí? Es el paso de la historia en la que estamos todos nosotros ahora. Una descripción de los eventos del fin, que yo recomiendo. Aparece esto en la página 14 de ese libro, lo que voy a poner acá a continuación, excepto 2 puntitos que se van a agregar. Miren acá, estamos hoy es 2025, el año que viene 2026, el año pasado 2024, o sea, estamos en alguna línea del tiempo. En un futuro cercano, la marca de la bestia, Apocalipsis capítulo 13, 16, 17, que conocemos como ley dominical. Será el tiempo del abandono de las grandes ciudades. Si bien se recomienda hacerlo ahora, pero por otros motivos. Por causa de la corrupción, para que nuestros hijos, nuestros parientes no sufran la degeneración por vivir en las grandes ciudades. Ese es el principal motivo cuando uno planea dejar las grandes ciudades. Como ocurrió con la familia de Taré y Abraham, que dejaron Ur de los Caldeos con vistas a venirse a Canaán,
llegan hasta Harán, cerca de Ur de los Caldeos, muere Taré, y allí Abraham con su esposa y Lot se vienen para Canaán, alejándose de las ciudades corrompidas. Es un modelo para tomar en cuenta. En algún futuro posterior a la ley dominical, viene el fin del tiempo de gracia. Apocalipsis capítulo 22, 11, texto que tal vez de memoria podemos recordar. El que es injusto siga siendo injusto todavía. Ahí lo tenemos para repasarlo. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué significa esto? Llegará un tiempo en nuestra historia humana en que Dios cerrará la gracia. Y si a uno le gustaba el pecado, iba y venía, ok, ya no hay solución, sigue adelante. El que es inmundo, continúa haciéndolo, ya está perdido el caso. No, que yo me pasó, me zafé, fue una debilidad. Tuviste todo el tiempo de gracia. Y dice el texto, y el que es santo siga en ese orden, creciendo, santificándose cada día. Saben que la traducción de la Biblia de Jerusalén, del mismo versículo, está muy bonita. Está presentado de un modo en que uno lo puede ver, que nos provoca a nosotros. El que es manchado siga manchándose, dice así la porción. Y el que es santo siga santificándose. Hermanos, esa es la labor que tenemos que hacer hoy. Santificarnos día a día, orando, consagrándonos, exhortándonos hermanos con hermanos, en la familia, los esposos, padres a hijos, hijos entre hermanos, entre sí, hijos a los padres, etc. Exhortarnos, santificarnos, porque el que le gusta mancharse, en algún momento Dios le dirá, ok, se te acabó, ahora sigue, si te gustaba, síguelo, ya no hay nada más que hacer. Terrible la forma en cómo se da esta sentencia, otra vez de Apocalipsis 22, 11. Seguimos leyendo, mis hermanos, de la imagen lo siguiente. En ese tiempo en que se cierra la gracia, son soltados los 4 ángeles que retienen los 4 vientos. Apocalipsis capítulo 7 cuenta ello. Nos hacemos la pregunta, ¿qué eventos se producirán durante este tiempo de gracia? Y aquí tenemos los principales. Revivamiento y reforma. El zarandeo o vómito le llama Apocalipsis capítulo 3, que nos vomita de la boca. El sellamiento, el de los 144,000, según cuenta Apocalipsis capítulo 7. Todo esto está basado en la Biblia, hermanos. Elena White escribe al respecto, arrojando más luz, pero está profundamente basado en los textos de Apocalipsis. Luego aparece el 4º ángel con la lluvia tardía y el fuerte pregón, según Apocalipsis capítulo 18, 1 en adelante. Ahí lo tenemos ambos. El poder de Dios, lluvia tardía, y la acción del hombre, el fuerte pregón que ellos tienen que dar. Y por ese tiempo también se da un tiempo de angustia previo antes que cierre la gracia. Luego tenemos para el futuro, más adelante, la segunda venida de Cristo, cuya fecha nadie sabe. Dios no la va a revelar, jamás la va a revelar. Pero entre el tiempo del cierre de la gracia hasta la segunda venida se producen las 7 plagas. Plagas que no afectarán al pueblo de Dios, porque ellos han sido sellados con el sello de Dios, en tanto que los enemigos tienen la marca de la bestia. Tiempo que se llama tiempo de angustia. Terrible ese tiempo que se viene por delante. En algún momento de la historia, posterior al tiempo de la gracia, se fija el día del decreto de muerte, como cuenta Profetas y Reyes, basado en Esther, capítulo 3, el caso de Mardoqueo y Amán. Interesante allí para ver la historia, muy bonito para hacer las comparaciones. En una fecha dada, Amán decidió exterminar a los judíos por causa de Mardoqueo, quien no se postraba en señal de respeto y veneración. Mardoqueo no estaba acostumbrado ni lo iba a hacer. Y Amán, envidioso y perverso, decidió exterminar a toda esa raza. Y lo decretó para 12 meses más adelante. Bien, así también ocurrirá con el pueblo adventista, aunque no sabemos cuánto tiempo por delante, pero será el tiempo de la huida de las pequeñas ciudades para irse a vivir entre las cuevas. Eso, hermano, está en el futuro. Pero pastor, discúlpeme, usted me está diciendo que voy a ir a vivir en las cuevas y yo tengo mi casita aquí bien cómoda con aire acondicionado, con todas las comodidades. Tengo acá
los servicios de sanitarios, el hospital que lo tengo cerca. Y usted me está diciendo que voy a vivir en las cuevas. Oh, hermanos, yo sé que usted se está sonriendo al escuchar esto. Es el tiempo de despertar para leer lo que Dios ha revelado, tanto en Apocalipsis y Daniel, como en las citas de Ellen White, que Dios ha honrado a su pueblo en darnos para entender con más detalle, con más precisión, los hechos por venir. Acuérdense de Jesús, que también dio profecías a sus amigos para que se prepararan para los grandes eventos que iban a acontecer con la pasión de Cristo, y los discípulos no estaban preparándose adecuadamente. Llegará un momento en que vendrá el día de la ejecución del decreto de muerte, que es el día del Armagedón. Así el texto nos cuenta que se reúnen todas las naciones para destruir a estos observadores del sábado, exterminarlos para recuperar la tierra que estaba siendo destruida con las 6 primeras plagas. Esta es la sexta, el día de la ejecución del decreto de muerte. Ese tiempo, vamos a leer el texto primeramente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero antes de que eso se produzca, la gran destrucción del pueblo observador de la ley del Señor, de las leyes de Dios, particularmente la del sábado, Jesús hace una exhortación en el versículo 15, el versículo anterior. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vigila y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vemos, hermanos, que lo que nos protege es la justicia de Cristo, las ropas blancas de la justicia del Maestro. Nos cubre y el Maestro dice, cuiden esa ropa, porque ustedes la pierden y quedan expuestos en toda su deformidad. En cambio, mi ropa los va a cubrir, la justicia del Maestro. Tema fascinante de estudio, que meterlo en nuestro corazón para vivirlo y practicarlo también. ¿Hay protección? Claro que sí, para esos días, aunque se pintan demasiado tenebrosos, como lo fue tenebroso el futuro que se le aparecía al Maestro después del Getsemaní. Por algo él entraba, recuerden, mi alma está acongojada hasta la muerte, porque lo veía todo negro. Así, hermanos, es lo que le espera al pueblo remanente. Y así como Jesús triunfó muriendo en la cruz y resucitando, así el pueblo de Dios, observador de las leyes del Señor, triunfará sin ver muerte, porque Dios habrá perfeccionado su pueblo durante todo ese tiempo para recibir al Maestro con corazones puros, limpios en la segunda venida. Pero seguimos leyendo más todavía. Fíjense allí donde dice, repaso nuevamente, la angustia de Jacob, Jeremías 37. Será terrible. Esto abarca desde que oyen los santos el decreto de muerte a la altura de la segunda y tercera plaga. Esto nos lo trae Eventos de los Últimos Días. Ahí cuenta cuándo comienza esa angustia. Saben que van a morir, que los van a matar. Han decretado un día en el futuro. No sabemos cuánto. En el caso de Amán fueron 12 meses. En el caso del pueblo de Dios, quién sabe cuánto tiempo por delante. Pero hay que ejecutar ese decreto de muerte, exterminar esa secta por cuya causa vienen todas las desgracias al planeta porque no están observando el domingo. ¿Notan? Esa es la interpretación mundana, carnal. Bien, angustia de Jacob, una historia interesante allí, porque en Jeremías 37, Jacob sintió la muerte que se le venía encima por causa de haber engañado a su hermano y al papá, a Esaú, y Esaú que venía con sus 400 hombres para matar a su hermano. Dios, no obstante, se le había parecido, no vas a tocar a tu hermano. Pero Jacob no sabía. Y viene un extraño que lo toca y sintió que era su hermano y pelea y pelea y pelea para salvar su vida. Y el extraño pues se quiere retirar, ok. Si no quiere que yo le dé la bendición, me voy. Era un ángel enviado por Dios para darle bendición. Y allí Jacob peleó tanto ahora para retenerlo. No te vayas. Y lo retuvo. No, yo me voy. No, esa es la gran batalla de Jacob. La angustia de Jacob es retener la bendición en medio de la amenaza de muerte. En eso consiste, hermanos. Otra vez, es retener la bendición de Dios ante la amenaza de muerte. Y entonces el ángel lo descoyunta. Ustedes se acuerdan de la historia. Esto va a aparecer allí en el libro de Génesis. Ahí se cuentan los detalles de este conflicto tenido con Jacob y el ángel.
Cuando finalmente el ángel toca la coyuntura, se descoyunta Jacob y ahora sí le da la bendición. ¿Cuál era tu nombre? Era Jacob. Ahora te vas a llamar Israel, porque has prevalecido, porque has peleado con Dios y los hombres y has prevalecido. Le cambió el nombre. Un victorioso. Eso significa Israel. Así el pueblo de Dios, pasado el tiempo de angustia terrible que tendremos que sufrir. ¿Y en qué consiste? Oh, hermano, otro tema fascinante para estudiar y repasar. Allí hay detalles en el conflicto de los siglos, el capítulo que se llama precisamente el tiempo de angustia. La acusación de Satanás a nuestras mentes, martillando, martillando, martillando. Así como en el capítulo 32 de Génesis vimos Jacob que está peleando por salvar su vida de la amenaza de su hermano mayor que lo quiere matar. Así el pueblo de Dios quiere preservar, pero más que nada, hermanos, no tanto su vida, sino su dignidad, porque si hay algún pecado que no han confesado, están perdidos. Y ellos han confesado todo, todo. Pero Satanás remueve todos los recuerdos. Por eso, hermanos, es tiempo hoy de confesar todos nuestros pecados, todos, y abandonarlos. Para que cuando llegue ese tiempo futuro, hermanos, no tengamos nada de lo cual avergonzarnos, porque todo lo hemos confesado. Tiempo de angustia. Pero volvemos otra vez a la imagen, mirando más todavía. Tiempo de persecución. Desde el punto 2 que estamos mirando allí, desde la marca de la bestia hasta el día del Armagedón. Tiempo en el que habrá martirios antes del cierre de la gracia. Pero después del cierre de la gracia no hay más martirios. Los santos, solamente que no sabemos cuándo empieza ese cierre de la gracia. Nunca lo sabremos. Pero es para imaginar que no habrá martirios para que los 144,000 puedan ser preservados. Y después de ello, entonces, la liberación, bonita la expresión, similar a la que se usa con el día de la masacre de San Bartolomé. El sol sale a la medianoche, en el día convenido, para matar a todos aquellos protestantes, 24 de agosto de 1572. En el Wikipedia hay una historia ahí de la masacre de San Bartolomé. A la medianoche de ese día, 23 en la medianoche, ahí comenzaba el día 24, matarlos a todos los protestantes, hugonotes eran llamados en esos días. Y hubo una gran matanza. Así también el día del decreto, a matarlos a todos. Y en eso, en el conflicto aparece una expresión, sale el sol a medianoche. Se trastornó la naturaleza, la liberación del Señor. Precioso de leer, hermano. ¿Por qué no leemos? Estudiar con oración, compartirlo. Señor, gracias, porque lo has revelado todo, para que estemos confiados en tus brazos. Tú nos vas llevando. Vendrá sufrimiento. Dios sabrá cómo cuidar a sus hijos. Niños que irán al descanso, abuelitos que irán al descanso. Dios sabe, hermano. Pero Dios quiere un pueblo fiel. Más todavía. Después de ello, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el milenio. Pero ahora entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué cosas son necesarias que se deben producir en nuestros días? Revivimiento y reforma. Zarandeo. Eso en nuestros días se tiene que verificar. Y junto con ello también, el ángel de la piedra de Apocalipsis 18. Eso está revelado en la Biblia. Y junto con la séptima trompeta, el tercer ay de Apocalipsis capítulo 10, 11. Este cuadro, hermano, se lo quería presentar. Y entonces, ¿qué es este que está acá? Lamentablemente está en inglés. Pero quiero recomendar la lectura de estos dos libros escritos por un pastor adventista, Frazee, una recopilación de citas de Elena White, más planteos que él trae. El segundo libro es el que más recomiendo. La crisis al cierre. Son 6 capítulos. Y esos 6 capítulos, insisto, está en inglés, lamentablemente no lo han traducido todavía, ¿no? Trata del paralelo entre lo que le pasó a Jesús, que predice el zarandeo, el Getsemaní, la turba, los tumultos y las pruebas que él tuvo, la cruz y el triunfo, así con el pueblo de Dios adventista de nuestros días. Entonces, hermanos, ¿recuerdan que quedamos en esto? Quiero traer entonces el cierre de esta meditación. Fíjense, así como Jesús tuvo su tiempo de Getsemaní, hoy es nuestro tiempo de oración, de preparación del pueblo de Dios. Así como le llegó la hora a Jesús, la hora de la final definición, vuestra hora es vuestro turno, yo ya tuve el mío. Así, hermanos,
llegará la hora de la potestad de las tinieblas, la marca de la bestia. Satanás tendrá dominio del planeta sobre todos aquellos que acepten la marca de la bestia. En su gran mayoría, buena parte del planeta aceptará la marca de la bestia, excepto aquellos que se resisten. Ahí estaremos tú y yo, si nos hemos preparado adecuadamente en nuestros días. Pedro, dijimos que entra mal preparado, el número 3. Así también, hermanos, habrá compañeros nuestros que entran mal preparados para la crisis, por su descuido, negligencia, por su desidia, por el motivo que fuera. Eso también está profetizado que va a ocurrir en los últimos días. Y así como la negación de Pedro y el suicidio de Judas, habrá la traición de antiguos hermanos adventistas, como aparece en el conflicto de los siglos. Hermanos de talento y elocuencia, que una vez fueron mensajeros de luz, serán los primeros en criticar al pueblo observante del sábado. Es una cita que aparece en el conflicto de los siglos. Más todavía, será el tiempo del testimonio de los santos ante los magistrados y el tiempo de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Dar testimonio. Y en ese tiempo, miren hermanos, el equivalente con José de Arimatea y Nicodemo. Así como ellos no estuvieron de acuerdo con la sentencia del Sanedrín. Así habrá hermanos que serán rescatados a último momento. Salid de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 al 5. Obreros de la 11ª hora que son rescatados. Así como Jesús fue entregado al poder pagano, no hubo más gracia de parte de los judíos. Así también se cierra la gracia divina. Satanás rige totalmente el mundo, excepto a los 144,000. Los sufrimientos de Cristo, su pasión. Así será terrible el tiempo de angustia de los santos durante las plagas, aunque ellos no sufrirán las plagas. Así como vino la ejecución de la sentencia de muerte de Cristo, su crucifixión, así la ejecución del decreto de muerte contra el remanente, solamente que Dios actuará para impedirlo. Y así como el Maestro fue glorificado con su resurrección, así la glorificación de los santos con su liberación, sin ver la muerte. Así, mis hermanos, quería compartirles este mensaje para todos mis compañeros adventistas. Que tengamos en mente esto que estamos mirando para que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Y permítame ahora hablarle a su corazón. Mi hermano, usted que me está oyendo, se le ha descrito en forma rápida. Ojalá pudiéramos leer todos los textos bíblicos probatorios y las citas de Elena White, si tuviéramos el tiempo. No lo hay. Pero usted creo que ya lo conoce. Esto fue lo que Jesús quiso hacer con sus discípulos. Haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos. Y no había caso, usted ya lo leyó. En nuestros días lo mismo. Haced que se os penetren bien estos conceptos en vuestro corazón. De modo que hagamos como el Maestro. ¿Saben el libro que recomendé? Close at the Hands. Recuerden, Crisis at the Close es el título del libro. Crisis al cierre. Trae 6 capítulos. Yo les mencioné. Vamos a poner la imagen otra vez para que lo podamos apreciar. Yo sé que hay hermanos que quizás pueden leer inglés. Ahí tenemos la imagen. Si alguien lo pide, yo con gusto se lo envío. Está en PDF. Especialmente recomiendo el segundo libro, el Crisis at the Close, y los 6 capítulos que contiene. Vamos a ver con mi hijo si lo podemos traducir también, y así tenerlo en español, porque vamos a leerlo en español, estamos en español. Y que esto se sepa, porque el autor hace una muy buena comparación entre Cristo y el remanente, y las citas de Elena White pertinentes. ¿Sí? Eso es lo que estamos necesitando. Animarnos, hermanos, mirando al Maestro. Él es tu Salvador, es mi Salvador. Dios le ama. Dios quiere que usted se sienta fuerte, seguro en Cristo, no porque usted tiene fuerzas. Tal vez usted está enfermo y tiene algún achaque. ¿Quién no lo tiene? Y a medida que pase el tiempo, peores serán. Pero no mire eso, mire a Jesús. Mírelo al Maestro, que Él quiere lucir a su pueblo.
quiere que su gente, sus hijos, puedan ser luminarias. Así alumbre vuestra luz y todos glorifiquen al Padre. Mateo 5:16. Entonces, esa luz, Dios quiere que su pueblo la irradie mediante sus obras, sus acciones, porque confía en su Salvador personal. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al creyente, al hermano, no. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el plan del Señor, al hacer que las obras del Hijo de Dios salgan a luz. Hermanos, entre las primeras obras, unámonos en oración, un pueblo que ora. Escuchemos a nuestros líderes, así en el caso de vuestro pastor, que los guía, fomentando reuniones de oración, vigilias, para que todos nos reconsagremos, para que vivamos ya estos días finales con optimismo, con confianza, porque Dios completará la obra que Él empezó y la terminará ya preciosa, terminada, para presentarla a Cristo, nuestro Señor. Dios lo quiere hacer. ¿Se lo permitiremos? Nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu de profecía. Tenemos todas las herramientas del mundo, hermanos. Solamente quiere Dios que abramos el corazón y Él hará la obra, hora a hora, día a día, semana y mes a mes, permanentemente. Y que venga el desenlace que quiera venir, que Satanás tome el control, la hora de la potestad de las tinieblas, que haga lo que quiera. Tendrá el turno Él, pero ahora es nuestro turno. Oremos, hermanos. En su momento, cuando el enemigo aparezca, podamos decirle, haz lo que quieras, yo ya tuve mi turno, este es el tuyo. Me he preparado en Cristo, porque Jesús mora conmigo. Así ocurrió con nuestro Señor. El Padre moraba en Él. Así ocurrirá con su pueblo, cuando Cristo more en Él. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, mantengámonos firmes, fieles, unámonos y sirvamos a nuestro Señor. Que Dios nos bendiga en este desafío que como pueblo remanente estamos teniendo por delante. Amén.